Buenos días, mi nombre es Carlos Fernández, me acompaña mi compañera Alicia de Besa y entre los dos vamos a hablarles hoy del nuevo código estructural en los programas de CIPE en la parte que afecta a CIPE-CAD, CIPE 3D, en el área estructural y, lógicamente, en la documentación que se genera a partir de los programas de cálculo estructural y todo lo que de ello se deriva en los programas de gestión y documentación como son Arquímedes y OpenBIM Memorias. Muy bien, pues dicho esto, voy a empezar a hablar del código estructural. Estoy presentando, como ven, con la convocatoria de fondo que hicimos de estas dos sesiones que hoy iniciamos el 2 de marzo y que en un par de semanas tendremos otra más donde trataremos el tema de la interoperabilidad entre nuestro programa de modelado 3D, CIPE Architecture, y nuestro programa de estructuras, de cálculo de estructuras, CIPE-CAD, y veremos cómo interactúan entre ambos y cómo a través de nuestra plataforma en la nube, BIM Server, podemos compartir esos resultados y trabajar en equipo. Muy bien, pues dicho esto, vamos a empezar con la sesión de hoy, día 2 de marzo, donde vamos a hablar del código estructural. Primero hablaré yo y a continuación pasaré la mano a mi compañera Alicia, que terminará la sesión. Muy bien, Carlos. En el Buenos chat días. pueden hacer preguntas y, bueno, Alicia, si tú quieres comentar algo. Sí, bueno, quería daros los buenos días a todos y, bueno, pues como ha comentado Carlos, en estos próximos minutos vamos a comentar todas las modificaciones que tenemos en los programas y que, bueno, se han visto afectados debido a la entrada en vigor del nuevo código estructural. Te doy paso a ti, Carlos, porque por Muy tema bien, de tiempo también, ¿vale? Gracias. muy bien. Pues, como comentaba, vamos a recordar brevemente, voy a utilizar una presentación que ya creo que debieron de ver en su momento. Simplemente hago un pequeño recopilatorio. Nosotros presentamos el código estructural en la versión 2022.c, ya por mediados finales de octubre, anticipándonos lógicamente a las fechas, que como saben el Boletín Oficial del Estado publicó todo el texto del Código Estructural el 10 de agosto de este pasado año y en 3 meses, es decir, a partir del 10 de noviembre, era ya de obligado cumplimiento, derogando la normativa que veníamos aplicando en los últimos 12-13 años, EH08 y la EAE de acero. Bien, pues todo eso, como saben, en el caso de proyectos privados, pues a partir de esa fecha, si en el plazo de un año no se inician las obras, caso de que el proyecto ya estuviese redactado, no hay más remedio que aplicar el código estructural. Y en el caso de obras de ingeniería civil, obras públicas, se amplía el plazo hasta 3 años. O sea, realmente donde sí que nos pilla el toro realmente es en las obras de edificación y en ese caso, pues como saben, desde el 10 de noviembre hasta hoy, pues ya han pasado 3 meses casi y bueno, pues prácticamente ya todos los proyectos hay que pensar que se tienen que redactar de acuerdo a las especificaciones del código estructural. Bien, como saben, el código estructural se publicó en el BOE, el MITMA ha publicado 5 documentos, está estructurado en una serie de títulos, bases generales, estructuras de hormigón, de acero, mixtas, y todo eso se ha ido implementando en los programas de CIPE, además de tener presente que ya desde antes de esa implementación en la 2022C disponíamos de los eurocódigos con los anejos nacionales.
nacionales españoles. Opción B, que nos permite el código estructural para aplicarlo siempre que lo consideremos necesario y no queramos aplicar prescripciones del código estructural que básicamente son muy parecidas. Lo que ocurre es que ha habido últimamente una desaparición de los anejos nacionales que estaban publicados en el área de publicaciones de la Comisión Permanente del Hormigón, pues, y del acero. Curiosamente, todos esos anejos nacionales que estaban publicados y eran públicos y podíamos descargarnos cualquiera esos anejos nacionales y que teníamos implementados ya en los programas de CIPE, pues da la casualidad que los han retirado. Mucho nos tememos que puede haber alguna motivación por posibles cambios, porque el código estructural dice que siempre se aplicarán los que estén vigentes, como es lógico. Entonces, si ahora hacen algún cambio, pues lógicamente serán los vigentes. Entonces, como creo recordar y sé que algunas de las prescripciones en aquellos apartados donde los eurocódigos nos permiten aplicar especificaciones de carácter nacional, hay algunos casos donde lo que se hizo fue copiar prescripciones de la EHE 08 en su momento. Claro, ahora aparece el código estructural que es prácticamente una copia de los eurocódigos con sus especificaciones de carácter general y nos encontramos que hay divergencias. Entonces es curioso porque eso lo hemos sufrido todos, independientemente de las diferencias que puede haber respecto de la EHE, que también existen. Bien, pues dicho todo esto, a modo de preámbulo, lo que queda claro es que vamos a tener unas combinaciones de acciones que en realidad van a ser las mismas que las del código técnico y que prácticamente también eran las mismas que la EHE, o sea que en ese aspecto de combinaciones de acciones no vamos a observar diferencias y los coeficientes parciales de seguridad de los materiales exactamente igual y simplemente habrá algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, aquí mencionábamos en la resistencia máxima, la FCD de cálculo, en el control indirecto y bueno, pues en esta versión 2022C, cuando lo publicamos, para que cuando llegase el 10 de noviembre tuviésemos al menos el hormigón armado, pues pueden ver en esta tabla que prácticamente todos los programas de CIPE relativos a las estructuras estaban adaptados al código estructural en hormigón. Inclusive este último que ven de losas macizas apoyadas ya está adaptado porque actualmente estamos con la 2022F que publicamos recientemente en el pasado mes de febrero y también implementamos las prescripciones relativas a las estructuras de acero, aunque aquí parece que no se ha hecho. Y tenemos todavía pendiente el tema de estructuras mixtas, pero que prácticamente las especificaciones de estructuras mixtas son las mismas que los eurocódigos, porque como decía antes son una copia. Bien, pues hasta aquí esta presentación y ahora me interesa destacar algunos aspectos del código estructural que son interesantes indicar. Prescripciones ya de detalle que nos van a sorprender y que nos están sorprendiendo. Por ejemplo, cuando yo tengo una viga y miro la distancia horizontal, que es la separación transversal entre ramas de los estribos, pues resulta que el código estructural, copiando al eurocódigo, la limita a 0,75D del canto útil. Mientras que en la EHE 08 nos ponía que podíamos limitar hasta D. Curiosamente, esa especificación de la EHE 08 fue modificada en una de las publicaciones, concretamente en la cuarta edición de la EHE 08.
se permitió, por presiones del sector de la construcción, que siempre habíamos construido vigas planas y no habíamos tenido ninguna patología por esta especificación, pues se permitió que hasta cantos de 30 centímetros, que serían los cantos habituales de forjados en la edificación, pudiéramos ampliar esa limitación hasta 2 veces el canto útil o 350 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en secciones hasta un ancho de 40, inclusive un poquito más si apuramos, pero por lo menos 40 seguro, estábamos dentro del margen de no tener que colocar ninguna rama adicional entre los cercos perimetrales. Ahora nos vamos a encontrar que esta limitación es muy grande y prácticamente en todas las vigas que vayamos a definir, de tener antes un estribo cerrado perimetral, nos vamos a y 2 armaduras de montaje, las esquinas superiores e inferiores, nos vamos a encontrar que vamos a tener que colocar mínimo 3 barras. En cuanto que sea una sección cuadrada o rectangular hacia el ancho, aumento de esa dimensión, pues voy a tener que colocar una rama intermedia y una barrita más. Bueno, pues que lo sepamos, no pasa absolutamente nada. Esto ya lo sufrimos cuando salió la EH08, se hizo en su momento, y aquellas obras que se construyeron y se calcularon sin la publicación de ese comentario del artículo 44, pues quedó así, y no tuvimos más remedio que aplicarlo hasta que se pudo publicar y hacer esa modificación. ¿Qué más cosas tenemos? Pues nos vamos a encontrar también diferencias en el cálculo acortante. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que no hay contribución del hormigón a la resistencia cortante por tracción en el alma, mientras que en la EH08 me permitían sumar un término de resistencia del hormigón, VCU, más un término de resistencia de la armadura transversal, VSU. Bien, es verdad que sí que vamos a tener una resistencia mínima del hormigón acortante, pero no va a ser aditiva. Bueno, pues en ese caso, como digo, también hay una limitación de las tensiones en piezas sin armadura de cortante, en las tensiones de compresión, pero bueno, esto nos influye bastante menos. Y luego, en el apartado de pilares, pues bueno, ha habido una pequeña reducción de las excentricidades mínimas digo pilares porque son secciones sometidas a compresión fundamentalmente, ¿no? Entonces, del H20 de toda la vida y 2 centímetros hemos pasado al H30 y 20 centímetros. Y todo esto, pues, acompañado de cosas sorprendentes, como es que para los encepados nos dicen que queda fuera del ámbito del código estructural, ¿no? O, por ejemplo, que los aceros conformados en frío también quedan fuera del ámbito del código estructural. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues tirar de las prescripciones de los eurocódigos, lógicamente, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso es lo que hemos hecho en los programas de CIPE, donde no nos cubre el código estructural, aplicamos eurocódigos y anejos nacionales, en su caso. Muy bien, pues todo esto, digamos, que nos hará pensar, oye, si resulta que tengo que poner una ramita adicional, que si no contribuye a cortante no sé qué, etcétera, todo eso me va a provocar en las cuantías ¿cuáles son los resultados? Si también la excentricidad mínima, etcétera. Bueno, pues todas esas cosas son muy difíciles de dar unas reglas y decir cuáles son claramente los motivos. Evidentemente ya hemos dicho los motivos, pero yo ahora lo que voy a hacer es comentarlo con un par de ejemplos. Los ejemplos que suministramos, por ejemplo, con CITECAD, voy a salir de aquí, saben que tenemos, por ejemplo, esta obra, que es un reticular, que es un edificio real, es un edificio construido con forjados reticulares, con un sótano, y este edificio, que como veo son forjados reticulares, con su muro de sótano, sus escaleras, sus cargas, sus huecos, en fin, todo pues como se construyó en su momento,
Y bueno, pues, ¿qué puedo observar al calcular con el código estructural? Que como saben, en datos generales selecciono mi normativa y tengo dos botoncitos, código estructural y código técnico. Si pulso código técnico, que es como lo he configurado en este momento, pues tengo las especificaciones de acero laminado y conformado del código técnico como normas de acero, pero en estos momentos, como el código técnico dice, estará de aplicación la norma de hormigón vigente. Antes fue la IH08, ahora es el código estructural. Y si pulsamos el botoncito de código estructural, lo que ocurre es que las normas de acero a aplicar, como he explicado antes, en los aceros conformados no me queda más remedio que aplicar el código estructural que me tira fuera y por lo tanto lo que aplico es los eurocódigos con mis anejos nacionales, si es que los hay, y en acero laminado sí que puedo aplicar el código estructural porque hay un título específico de acero que también he de decir que es prácticamente una copia del Eurocódigo 3. Luego, por lo tanto, en este caso, ¿por qué lo he hecho así? Pues hay ciertas razones para hacerlo así, aunque ahora mismo no me van a influir. Si mi obra es toda de hormigón armado, lo que configure en acero y madera o en aluminio, pues me da igual. Pero cuando yo exporte los resultados de mi cálculo con CIPECAD a un proyecto de BuildServer y esos resultados del cálculo los tome OpenBIM Memorias CTE para redactar la memoria, los apartados de seguridad estructural se rellenarán de acuerdo a las especificaciones del cálculo con la normativa que yo haya aquí seleccionado y me la mencionará. Entonces, parece razonable que si en alguna estructura utilizo aceros laminados y conformados, utilice en lo posible siempre esta normativa de DBSEA, que sigue vigente porque no ha sido derogado. Lo único que ha sido derogado en la EAE, pero las especificaciones de los DBSEA siguen vigentes. Luego, por lo tanto, para generar esa documentación en edificación, que es el objetivo del código técnico de la edificación, pues podremos aplicarlo tranquilamente. Otra cosa es que estemos en una obra civil o en una obra que quede fuera del ámbito del código técnico, en donde podré seleccionar el código estructural siempre y en el caso de aceros conformados, pues podré seleccionar también el DBSEA o el Eurocódigo 3 con mi anejo nacional de España. Que realmente y curiosamente en la redacción del código estructural también se han comido el apartado correspondiente a aceros conformados, que es el 1.3. Sería el UNN 1993-1.3, que se lo han comido en la lista de normativas citadas. En fin, quiero decir con esto que muchas veces nos encontramos en situaciones de vacíos, pero bueno, como digo, todo esto es importante que lo tengamos claro. Normativa de acciones viento sigue siendo de aplicación en edificación, el CTDBSEA, ¿vale? También podemos emplear el Eurocódigo 1 de España, o sea que todo esto también lo tenemos disponible y en el caso de sismo pues seguimos con la NCSE 02 vigente y en el caso de que utilicemos los eurocódigos con los anejos nacionales, pues lo sensato será que apliquemos el Eurocódigo 8 con su anejo nacional. Si bien nada dice lo contrario de que no se pueda aplicar también la NCSE 02. Pero bueno, esto está así y es un problema nuestro, de nuestras autoridades, que muchas veces pues no dejan todo exactamente bien definido y configurado para que todos los ciudadanos sepamos lo que tenemos que hacer. Pero bueno, tenemos opciones. Muy bien, pues dicho esto, ¿qué es lo que me interesaría a mí? Pues me interesarían dos cosas.
En primer lugar, calcular esta obra con el código estructural, calcular esta obra, que la tengo aquí también, con la EHE08, aquí lo vemos, y la he calculado con la EHE08 como norma de hormigón. Es decir, esta obra que he calculado hace un año con la EHE08 y ahora la vuelvo a calcular con el código estructural, ¿qué diferencias me va a dar, ¿no? Bueno, ya hemos comentado lo de la separación transversal de estribos, hemos comentado el cálculo de pilares con las excentricidades mínimas, el dimensionamiento acortante, etcétera. Hay una serie de cosas, las combinaciones no, las cargas son las mismas, o sea, que tiene que ver con el dimensionamiento, ¿no? Bien, pues esto mismo me interesaría también saberlo en un unidireccional, ¿eh? Digo, bueno, pues mira, voy a tirar de la obra que se llama manual, la voy a calcular también con el código estructural, como la he calculado aquí, y la voy a calcular también con la EHE08. Y de todo eso, pues siempre, en cualquier momento, yo puedo sacar mis cuantías. Sacando mis cuantías de obra, por grupos o total, ¿no? pues sacaré lo que obtenía cuando calculaba con la IHE08. Vemos aquí que me sale una cuantía de 12,88 kilos por metro cuadrado, 0,16, volumen, etcétera. Zapatas, 3.445, 31,4, etc. Bueno, pues y de cada una de estas obras, como he comentado, que tengo aquí 4 obras de CIPECAD, el modelo de reticular, el ejemplo es reticular, con código estructural, con EH08, el ejemplo manual, con código estructural, EH08, y me he hecho una tablita de cuantías. Digo, bueno, vamos a sacar un resumen, y aquí vemos, por ejemplo, que en el caso del reticular, pues aquí me salen unas cuantías. Por ejemplo, veo aquí que tengo con la EH08 19,45 kilos, 28.001 kilos totales, y con el código estructural pues me sale medio, poquito más, 0,6, no llega, entre 0,5 y 0,6 kilos más por metro cuadrado, 0,57 exactamente, ¿eh? Esa es la cantidad total de acero que me sale de más. ¿Y dónde me ha salido un poquito más? Pues aquí lo vemos. Por ejemplo, aquí hay una diferencia positiva en la armadura de nervios, poquito. En vigas, al contrario, a pesar de esa ramita, pues no he obtenido diferencia. Y en pilares aquí parece que he sacado un poquito más, algún kilo más en pilares, pero muy pocos más. Como ven, una diferencia de 0,5, que es muy poco, ¿eh? Es algo más de un 2% de diferencia de cuantía de acero. Y, bueno, lógicamente cuantías de hormigón ninguna, porque las mismas dimensiones del cálculo EHE08 lo he repetido con el código estructural, ¿vale? Y si fuésemos a ver el caso del unidireccional, pues aquí sí que parece que hay un poquito más de diferencia. Y bueno, sí que he tenido que hacer algún pequeño retoque en algún elemento, y al final lo que vemos es que de 12,88, este es el unidireccional con viga plana, he subido a 14,2, 1,3, o sea, algo más de aproximadamente un 10%. Pero como digo, esto depende de la obra, o sea, no podemos dar unas reglas fijas. En todo caso, sí que he observado que en general, pues entre un 2% a un 10%, dependiendo de la tipología, pues parece que aquí sí que hemos subido en vigas, este efecto en viga plana de esa rama transversal adicional sí que puede incrementarnos algo la cuantía en vigas. Veo que en general en edificios bajos, porque estos son edificios de 3, 4 plantas, no tienen más, la influencia de esa excentricidad mínima
apenas influye. Y sí que les puedo decir que en edificios más altos puede ser que haya alguna pequeña disminución de cuantías, pero en general serán muy pocas las diferencias. Bien, pero hay algo que se me ha quedado por ahí en el tintero y que sí que me gustaría reflexionar sobre ello porque sí que tiene cierta incidencia en el caso de losas irreticulares. Me voy a ir ahora a la obra de reticular calculada con el código estructural y me voy a ir también a mostrarles la misma obra en la misma planta. Aquí ven que estoy en el grupo 2 y aquí también estoy en el grupo 3, pues voy a bajar de planta al grupo 2. Muy bien. Voy a quitar las cargas y vamos a ver lo que pasa. Si yo, por ejemplo, me sitúo en la obra EHE08, aquí lo ven, quito mis cargas pulsando F6. Si me voy a resultados y vemos la comprobación a punzonamiento, pues veremos que la gran mayoría de los pilares cumplen y quitando alguno que otro, estos dos de esquina y este de aquí, pues prácticamente todos cumplen. Inclusive, pues siempre es posible buscar un refuerzo, que ahora explicaré un poquito más en detalle para dar una sistemática de cómo proceder, o por lo menos yo contaré cómo lo hago yo. Me parece interesante comentar este tema. Sin embargo, si nos vamos a ver el código estructural y hacemos lo mismo, me voy a resultados y hago la comprobación a punzonamiento, pues veo que el tema del punzonamiento ha aumentado bastante. ¿Y esto por qué? Bueno, pues vamos a ver el por qué. Me voy a ir a comprobar alguno de los pilares. Me voy a comprobaciones, pues yo qué sé, por ejemplo, este, ¿vale? Pues aquí tengo que en el perímetro crítico, en la zona sin armadura de punzonamiento, en situaciones persistentes y transitorias, me está diciendo que no cumple. Bueno, por poquito, 0,45 es el límite y 0,48 es la tensión que me producen los esfuerzos exteriores en esta combinación. Bueno, vamos a ver un poco mejor esto en detalle. Independientemente del beta, que es función de los momentos y que sale muy alto, esto lo tenemos que tener claro y haré también mis comentarios al respecto, pero bueno, al final estamos calculando lo que dice la norma, código estructural en sus artículos. Hay un tema que es importante destacar, y es que cuando yo calculo el valor de cálculo de la resistencia a punzonamiento de una losa sin armadura, entonces tenemos que aplicar esta fórmula. 0,18 partido por gamma C, K, tal, ρ, que es la cuantía de la armadura longitudinal de tracción. Y esto con un valor mínimo de 0,035 K elevado a 3 medios, FCK raíz. Importante destacar este coeficiente 0,035. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, como veremos, este 0,45 es precisamente el mínimo. Esta fórmula, para que supere este valor, las cuantías tienen que ser elevadas. El ρ longitudinal de la armadura de tracción tendría que ser elevado para que supere ese valor mínimo. Francamente elevado. Pero no olvidemos también que la cuantía geométrica de esta armadura longitudinal no puede superar el 2%, el 0,02. Entonces, fíjense que aquí con un armado normal estamos en unas cuantías del 2,5 por mil y
seguramente, yo desde luego he hecho el numerito y sé que tengo que llegar a un 3%, un 3 y pico por ciento para poder superar este valor. Pero como no puedo pasar del 2, resulta que ni aumentando la cuantía de armadura longitudinal, a lo bestia, voy a poder subir este mínimo porque voy a estar limitado por este ρ y entonces mi límite va a ser el 0,45. ¿Qué me saldría en la formulación de la EHE08? Pues vamos a verlo. Vemos que este pilar cumple. Sin embargo, cuando yo me vengo aquí a las comprobaciones, vemos que en la zona con armadura de punzonamiento, el 0,48, que era el esfuerzo de cálculo, es menor que el 0,64, que es el resistido. Pero claro, en el caso del código estructural me salía 0,45, por eso no me cumplía. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por eso decía, ¿se acuerdan del 0,035? Bueno, pues resulta que esta fórmula, que prácticamente es la misma, tiene un valor mínimo superior, porque 0,075 partido por gamma c es 0,05, que frente a 0,035 pues es 1,43 veces mayor. Es decir, 0,45 por 1,43 da 0,64. Es decir, me resistía más a punzonamiento con la EHE08 que con el código estructural. Esto parece una broma, pero de broma nada, porque tiene unas implicaciones muy serias. ¿Por qué? Porque me va a hacer aumentar la cuantía de refuerzos a punzonamiento si es posible. Pero es que fíjense, es que hay otra cosa más. Aquí, bueno, también estaba la limitación del 0,02, pero la EHE08 no limitaba la cantidad de refuerzo a punzonamiento que yo puedo colocar. Siempre que en la zona del perímetro del pilar cumpla, que es lo más limitante, la primera en el perímetro del soporte, que esto cumple sobradamente, pero podía armar bastante. Pero me encuentro que en el código estructural hay una limitación. Y si yo tengo que armar, y ahora lo vamos a ver, yo voy a colocar un refuerzo, la norma código estructural me limita la cantidad de refuerzo a punzonamiento que yo puedo meter. Y lo limita a 1,5 veces lo que me resiste. Entonces, vamos a hacer una comprobación. Estoy aquí ahora en el código estructural y voy a ver qué pasa si yo coloco un refuerzo de armadura. Y ahora voy a hablar de cómo actúo para ver esos refuerzos. Yo puedo actuar de dos maneras. Si yo edito un pilar con refuerzo por armadura punzonamiento a colocar, veo que tengo, en primer lugar, varias posibilidades. La primera, que el beta está calculado y que podría definirlo de usuario y modificarlo a lo que me dice el código estructural, que ya se decía en la EHE, que también en los eurocódigos, y es que siempre que no confiemos frente a acciones horizontales nuestra estructura de pilares y la tengamos confiada pues a elementos de tipo núcleo, pantallas, muros, etcétera, no está confiada la resistencia frente a esfuerzos horizontales a nuestro sistema de pilares y forjados, pues podría tomar unos beta estimados que se acordarán que era 1,15 en pilares centrales, 1,40 en medianeros y 1,50 en pilares de esquina. Y tengo que tener en cuenta también que las diferencias de luces entre vanos en las dos direcciones no supere el 25%. Es decir, tengo más o menos un reticulado con unas luces más o menos compensadas. En esos casos podría reducir el beta, pero en otros casos no.
Luego, si estoy fuera de ese caso, como es el ejemplo que estoy mostrando, no me queda más remedio que ir al calculado, ¿vale? Podré tocar los cantos útiles, que algo me hacen las fórmulas. He calculado la cuantía que tengo de armadura longitudinal de tracción, los refuerzos de negativos en este caso, en esos pilares de borde, y en los centrados también sería igual, esta cuantía que es relativa a la zona, a la banda que especifica la norma y que, bueno, como digo yo, si aumentase armadura de negativos, pues podría aumentar estas cuantías y algo me haría, siempre que no supere ese valor. O también lo que puedo hacer es colocar armadura de punzonamiento en forma de estribos, a su S omega partido por S, es decir, la cuantía de armadura transversal que yo pueda colocar en mis crucetas de refuerzo o en mis barras inclinadas. Bueno, y evidentemente si tuviera compresiones, pues podría añadir el efecto favorable de la contribución de las compresiones a la resistencia en la formulación de punzonamiento y cortante, lógicamente. Bien, pero con esto lo que quiero decir es que yo aquí podría meter la cuantía de mis vigas en estribos. Si lo que me deja la norma es meter un refuerzo en cruceta, pues yo de entrada ya tengo una viga de borde, que con los estribos que tenga podré tomar en la zona de 2 veces el canto útil mínimo el armado en estribos, el A sub S omega partido por S que tenga. Y simplemente me faltaría añadir una cruceta, que en este caso sería la perpendicular a la medianera, que lo podría hacer con añadir refuerzos. Pero por otro lado, el de la viga sí que lo puedo saber. Entonces yo lo que hago es que me voy a vigas muros, editar vigas, me edito la viga de borde. Vaya, aquí se me ha bloqueado al tener todas abiertas. Bien, pues me vengo aquí, voy a cerrar el listado y normalmente yo en mi viga de borde lo que tengo es, a ver si cierro aquí, ya tengo aquí la viga, vale, pues en la viga puedo ver la cuantía de armadura transversal. Entonces aquí, en mi vano, donde estoy en ese pilar correspondiente, pues puedo ver que tengo pues 6 centímetros de cuantía dispuesta en esta zona. Pues 6 por un lado y 6 por el otro ya tendría 12 centímetros cuadrados por metro, que es el valor que me está dando aquí por la información que tengo, que es la línea verde, ¿vale? Bien, pues me salgo de aquí, me voy a mi otra obra y aquí, como ya tengo, a ver, que me he salido, perdón, me voy a volver a la otra obra que la he cerrado, a la del código estructural, y lo que voy a hacer, me voy a mi planta y aquí voy a añadir refuerzos. Una vez que realizo en resultados, que es lo que tenía antes hecho, la comprobación a punzonamiento, me puedo añadir refuerzos. Entonces, por un lado, ya directamente en la opción de editar, ya podría poner aquí que tengo 12 y como voy a poner otra cruceta más con una armadura equivalente, pues tendría 18 centímetros cuadrados. Pues si esto lo aplico, ya lo tengo cumplido. Si ahora veo la comprobación, pues es cuando veo que tengo una limitación del cálculo de la armadura. Antes hemos visto lo que resistíamos y ahora vemos aquí que lógicamente ya hemos cubierto 0,67, pero ese 0,67 lo hemos obtenido viendo la contribución de esta armadura que hemos añadido
viendo la contribución del hormigón y para establecer los mínimos. Pero fíjense que tengo también que establecer una limitación de Kmax por el VRDC y el Kmax es 1,5. Quiere decirse que en este caso 1,5 por el 0,45 es mayor que el 0,67. Pero si necesitase más, a lo mejor en el momento que yo me pase del 1,45, perdón, del punto 45 por 1,5, que es 0,68, estoy justo en el límite. Como tuviese que reforzar más, no puedo. Eso, por ejemplo, me pasa en otro pilar. Vamos a ver, por ejemplo, otro pilar en donde yo, por ejemplo, si estoy en la comprobación de punzonamiento y me vengo a este pilar y le meto más refuerzo, supongamos que aquí le voy a meter 25 centímetros cuadrados, exagerando, acepto, y ven que me sigue quedando en rojo. Pero es que le meto 50, ¿y qué pasa? Pues tengo que poner una barbaridad de refuerzo. Y habrá otras plantas, por ejemplo, aquí, en donde me voy a encontrar, ven, por ejemplo, este pilar, pues aquí, da igual que meta armadura, que no voy a conseguirlo nunca. Puedo meter 100 y bueno, pues claro, como estoy en la EHE08, siempre que meta cuantías, ¿lo ven? Lo tengo perfecto, pero si me voy a la obra del código estructural, perdón, ahora esta la tengo aquí, vale. Si me voy a la obra del código estructural, si yo intento en este mismo pilar que he visto antes, que le he metido 25 y entraba, y 50, por supuesto, si yo le meto 50, exagerando, me sigue quedando en rojo. ¿Y eso por qué? Pues muy fácil. Viendo las comprobaciones, veremos que en esta zona necesito cubrir 1 megapascal y yo no puedo pasar del 0,68, que es lo que he comentado antes, que era 1,5 veces la resistencia que tengo de apunzonamiento, 0,68. Luego da igual, es que ya no puedo aumentar más armadura y no me cubre. Entonces me veré obligado o aumentar la calidad, porque en las comprobaciones, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué me influye en la fórmula? Pues lógicamente me influye, por un lado, la resistencia del hormigón. Esta cuantía ya veo que estoy limitado, entonces solo me puede influir la armadura longitudinal y la resistencia al hormigón. Y desde luego, evidentemente, puedo aumentar el canto útil, y puedo aumentar la resistencia al hormigón y las dimensiones del pilar, pero puedo descolgar el ábaco, pero ya me encuentro que no tengo más solución que actuar sobre la geometría o las calidades de los materiales o las cuantías de refuerzo. Todo a más, o sea, porque ya no hay más explicación que esa. Sin embargo, como he mostrado en la obra de la EHE, no tengo ningún problema. Al final siempre lo encajo con armadura de refuerzo. Eso se acabó, eso se nos ha acabado. Bueno, quizá para mí esto es uno de los puntos espinosos que tiene el código estructural, que tiene también esa limitación los eurocódigos y que de momento es lo que hay. Entonces, recalco el tema de las cuantías, que como digo, siempre que todo funcione, todo va bien, subimos un poquito, porcentajes entre un 2 a un 10%, no más, como mucho, y por todo lo demás, pues simplemente quizás recordarles que también el cálculo de flechas ha cambiado. Yo, por ejemplo, tengo aquí un documento donde
Ahora, aplicando el método de Bishop, llegamos a una formulación equivalente a la del código estructural. Si alguno quiere o desea disponer de este documento, lo pueden solicitar a nuestro departamento de soporte técnico, y aquí verán cómo la formulación del código estructural lo hemos aplicado y reconvertido a la misma formulación que teníamos de la EHE, cambiando la formulación de Branson por la de Bishop, y aplicando los mismos criterios que conocemos y que estamos acostumbrados a aplicar. Pero, como ya les digo, también hay variaciones porque, dependiendo de la fase constructiva, el cálculo de las inercias equivalentes, en función de las inercias fisuradas y de los esfuerzos actuantes, etcétera, todo eso también ha cambiado. Con lo cual también van a encontrar pequeñas diferencias en el cálculo de flechas. Tengo que recordarles, como siempre, que en las opciones que tenemos hay que venir siempre aquí en obra, opciones de vigas y opciones de forjado, pero en opciones de vigas tenemos el límite de flecho en vigas. Aquí teníamos las limitaciones de EHE, y si vemos L350, L500 más 1, L400 en general con tabique ordinario, pero si nos vamos a el código estructural, pues veremos que los límites, obra, opciones de vigas, límite de flecha en vigas, pues verán también que prácticamente no han cambiado. Entonces, en ese aspecto de límites, no. Pero a la hora de calcular las inercias equivalentes, puede que sí encontremos pequeñas diferencias. De todas formas, en general verán que en esta obra prácticamente todas las vigas y zunchos entran. En todo caso, hay alguna limitación por separación de barras, de estribos, o alguna limitación que aparece por ahí por la aplicación de las nuevas prescripciones, pero en general podemos decir que hay pocas diferencias. Quizá lo más relevante, como digo, es lo de esa ramita adicional en vigas planas, en los estribos, esta comprobación acortante que es muy limitativa y que desgraciadamente pues ha venido a fastidiar en algunos casos la posición de pilares centrales en bordes de huecos, etcétera, que o los alejamos en el diseño o va a haber algunos casos donde o descolgamos abacos o tendremos que aumentar dimensiones de pilares. Va a ser prácticamente inevitable. Y yo, por mi parte, comentar que aparte de CIPECAD, pues implementamos en CIPE 3D lo mismo, luego todo lo que es pilares, vigas, que también se pueden utilizar de hormigón y de acero en CIPE 3D, pues es prácticamente lo mismo. Y comentarles ya para terminar lo que actualmente en la exportación de BinServer, cuando yo vinculo mi proyecto, si por ejemplo creo una obra nueva y realizo una exportación, una vez que ya he vinculado mi obra y exporto y comparto, es la opción compartir, verán que aquí han aparecido nuevas opciones que voy a comentar para terminar. Bueno, la opción de OpenBIM Memorias CTE es necesaria si queremos redactar, y eso lo explicará mi compañera Alicia, para redactar la memoria de acuerdo al código técnico. Las armaduras, bueno, pues la única novedad que ha habido últimamente es que además exportamos las armaduras de vigas, además de las de pilares, zapatas, etcétera, y forjados que ya teníamos. Otra que aparece nueva, que son cantidades, que cantidades son cuantías y cantidades, y esas cantidades se exportan a dos programas de CIPE. El OpenBIM Quantities, que es el programa de mediciones y presupuestos sobre IFCs, sobre modelos BIM, y OpenBIM Sampling, que es un programa que realmente interesa para el control de calidad, donde podemos obtener
los lotes de control de forma automática de la obra que hemos calculado con CIPECAD, ¿vale? Y estas mediciones y presupuestos que, como digo, se exportan al programa de mediciones y presupuestos Open Big Quantities. Además, y una vez que yo realice esta exportación, la tendré disponible para utilizarla por el resto de programas que pueden estar conectados y que puedan utilizar esta información. Por último, y esa opción sigue estando presente, tenemos la exportación a Arquímedes de mediciones y presupuestos, en donde lógicamente nos apoyamos en las condiciones del emplazamiento de la obra, término municipal, etcétera, etcétera, que como saben acabas terminando en abrir una obra de Arquímedes con todos estos parámetros que yo voy definiendo en este asistente que ya conocen y que me permite llevar y generar la parte de mi estructura en Arquímedes y luego con esa obra de Arquímedes subirla también a mi proyecto de BinServer y a partir de ahí generar diferentes documentos, como explicará mi compañera Alicia, a la que voy a pasar ya para no continuar yo con mi exposición. Así que a partir de este momento voy a pasarte la mano como presentador, Alicia. Muy Te voy bien. a convertir en presentador. Gracias, Carlos. Ahora creo que ya podrás tomar tú la mano y compartir tu pantalla. Sí, voy a ver. Voy a configurar mi pantalla. Y sobre todo, compartirla. Muy bien. Ya la No estoy sé si. viendo. Vale, ¿estás Sí, 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 viendo sí. las Sí, principales estás novedades? viendo principales novedades del código estructural. Y Vale. bueno, te dejo la palabra. ¿Vale? Sí, gracias, Carlos. Me ha parecido una exposición muy, muy interesante todo lo que nos has comentado acerca de CIPECAD y todos los cambios debidos al código estructural. Me ha gustado mucho. Bueno, pues vamos a seguir y ahora pues me toca pues comentaros aquellas novedades debidas a, bueno, aquellas novedades, aquellos cambios que hay en la documentación del proyecto debido a la entrada del código estructural, debido a la entrada en vigor del código estructural. Como sabéis, voy a hacer un pequeño repaso destacando estas principales novedades, como son el código estructural regula nuevos ámbitos que no contemplaba la reglamentación hasta ahora en vigor, pues tales como la gestión de las estructuras existentes durante su vida útil, y eso lo vamos a ver en los documentos, pues manual de uso y mantenimiento, pliego de condiciones. Los sistemas de protección, reparación y refuerzo de estructuras de hormigón, también vamos a verlo en la documentación. Se regulan las estructuras realizadas con acero inoxidable y las mixtas de hormigón y acero. Muy importante también, se evalúa la sostenibilidad de las estructuras, ¿vale? Por otro lado, también pues establece recomendaciones para la utilización del hormigón proyectado. Desaparece, importante para la parte de control de calidad, desaparece el concepto de idoneidad al uso de los productos con marcado C y se sustituye por la presunción de veracidad de la declaración de prestaciones del producto por parte del fabricante, que no es otra cosa que justificar la trazabilidad del producto certificado. Y, por último, y no menos importante, es la incorporación de los criterios, como ha comentado Carlos, de normativa europea, de acuerdo a procedimientos establecidos por Eurocódigos, los cuales pues, han implicado, como sabéis, cambios en las designaciones del hormigón. Y bueno, pues voy a irme a estos Arquímedes. Esto es precisamente pues, el ejemplo de exportación de la obra del reticular que ha estado comentando Carlos. Veis que aquí tengo pues eso, las cimentaciones, tengo los capítulos. Arquímedes, como sabéis, es el programa que gestiona base de datos y nos permite generar presupuestos. Si voy a, por ejemplo, a una de las partidas, todas las partidas, como veis, pues tienen enlazada la documentación, del proyecto y que voy a poder imprimir.
Y todo esto, ¿veis? Si voy aquí a archivo imprimir, voy a poder imprimir toda la documentación asociada al proyecto debido a que este presupuesto o estas partidas se ha hecho con nuestro generador de precios, que es el banco de precios de CIPE. Como sabéis, si me voy a esta partida, el generador de precios de CIPE es un banco de precios multiparamétrico y, bueno, pues la ventaja es que tenemos los precios de primera mano, puesto que muchos de ellos nos los facilitan los propios fabricantes, que como veréis nos permiten seleccionar muchos de sus productos. Y la ventaja que tenemos ahora es que pues, se ha implementado y tenemos los precios actualizados con el nuevo código estructural. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si antes hablábamos, si recordáis con la antigua instrucción, la EH08, en el artículo 8.2, de clases generales de exposición, como era el 2A, 2B, o bien clases específicas, el QSUA, QSUB, ahora el artículo 27 del Código Estructural habla de clases de exposición y hace mención al riesgo de corrosión, donde yo puedo definir este parámetro que está asociado sobre todo a los aceros, al ataque por hielo y deshielo, al ataque químico y al ataque por erosión. Estos tres parámetros hacen referencia al hormigón. Y además, pues tengo la ventaja de que si yo modifico cualquier parámetro de los aquí indicados, como veis, pues por ejemplo aquí abajo, ahora fijaros que aquí en la descomposición tengo el precio del hormigón, ¿vale? Tengo la nueva designación y aparte, bueno, pues tengo los precios. Comentaros que si en lugar de haber, como veis, va cambiando, si hubiéramos elegido un hormigón autocompactante, por ejemplo, pues aquí tenemos el fabricante Lafargue, que nos ha facilitado sus precios. Sabéis que cada vez más estamos trabajando con hormigones a la carta y en este caso, pues para elementos, para vigas, para elementos horizontales, vigas y losas, este fabricante utiliza la marca Agilia Horizontal Reduzco y el Ecopab Agilia Horizontal. Estos dos últimos tienen ventajas medioambientales, puesto que reducen las emisiones de CO2 y pues ya tenemos aquí las especificaciones de este hormigón y todas ellas pasarían a formar parte de la descomposición de la partida y además pues pasarían, como sabéis, al resto de la documentación que genera, ¿vale? Pliego de condiciones, plan de calidad en recepción de materiales, residuos generados, indicadores de impacto ambiental y en la ficha de seguridad y salud. Y la ventaja de trabajar, como sabéis, con el generador de precios, como sabéis, es que nos da trazabilidad en cuanto a la documentación que generamos. No tenemos después que ir modificando el pliego de condiciones porque tenemos aquí ya la información, ¿vale? Tenemos aquí toda la información, pasa automáticamente al pliego. Y de hecho, pues si vamos a imprimir el pliego de condiciones, fijaros, esta sería la parte del pliego que haríamos referencia a, bueno, esta es la parte del pliego de prescripciones de condiciones técnicas particulares. Aquí vemos las prescripciones en cuanto a la ejecución por unidad de obra, que hacemos referencia al código estructural, ¿vale? Pero bueno, también tenemos otras modificaciones que tenemos que comentar porque dentro de las disposiciones facultativas tenemos en el apartado de obligaciones de los agentes intervinientes, tenemos nuevas responsabilidades para la dirección facultativa o la dirección de obra, tenemos nuevas responsabilidades, obligaciones para el contratista, para los laboratorios y para los suministradores de productos. Por otro lado, sobre las prescripciones de los materiales, pues tendremos que hablar del hormigón y del acero, ¿vale? Y dentro del hormigón, en el documento en la recepción y control, en la documentación de los suministros, pues ahí tendríamos en la parte de documentación de suministros. Si antes hablábamos de declaración responsable del fabricante, ahora tenemos que hablar de la certificación de trazabilidad, ¿vale? Del certificado de trazabilidad. También, por último, comentaros que en las prescripciones
sobre el edificio terminado, ¿vale? Ahí tenemos también unas modificaciones porque antes al entrar decíamos que si haríamos unas verificaciones al entrar en carga, se iba a comprobar visualmente el edificio y ahora digamos que somos un poquito más rigurosos, ¿vale? Y a ver si puedo, a ver, que se está generando aquí. Vale, aquí. Se ha añadido este párrafo, ¿vale? En las prescripciones sobre el edificio terminado, que habla que, bueno, una vez terminado, se van a comprobar que los ejes de los elementos, cotas, geometrías, secciones, presentan magnitudes cuyas desviaciones respecto al proyecto son conforme a las tolerancias y a la normativa de obligado cumplimiento. ¿Vale? Vamos un poquito más allá. Si continúo con la parte de plan de control de calidad, pues deciros que aquí en lo que son la recepción y control en la parte del hormigón y del acero, hablamos bueno, pues simplemente hacemos mención a que todos los ensayos, ¿vale? Certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento según lo establecido en el código estructural y, bueno, pues después del suministro tiene que haber un certificado final del suministro, ¿vale? Eso sí, en el cual se garantice la trazabilidad del producto certificado, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Comentaros que también tenemos un listado de residuos generados, ¿vale? No sé si sabéis que, bueno, tenemos desde hace tiempo, hacemos el cálculo de la gestión de los residuos. El generador de precios actuaría como un motor de datos que alimenta cada uno de los apartados. Y en cuanto a la parte de los residuos, pues podemos hablar de la descomposición de los residuos, los descomponemos en residuos y en envases, ¿vale? Aquí hablaríamos de, bueno, tenemos el código LER, el Código del Listado Europeo de Residuos, junto con su descripción, peso y volumen, ¿vale? Que nos permitiría generar pues ese cálculo basado, digamos, no basado en superficies totales, no, sino específicos para cada una de las partidas. Y bueno, esto tiene la ventaja de pues, que cada vez más, desde el punto de vista del proyectista y de cara a la administración, aquel que proyecte ecológicamente poniendo más cuidado en los materiales usados de cara a reducir los residuos, pagará menos por la gestión de residuos. ¿Vale? Por otro lado, deciros, como he comentado inicialmente en el índice de las principales novedades, el código estructural dedica dentro del capítulo 2 los artículos 6 y 7 junto con el anejo, lo dedica a la sostenibilidad. Y el código estructural incide en la protección del medio ambiente y la utilización de recursos naturales, proporcionando procedimientos que van a permitirnos demostrar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. ¿Vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tener que incorporar el ICES, ¿vale? Que es el índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad, como un nuevo término a nuestro vocabulario y familiarizarnos un poquito con él, puesto que es el que nos va a permitir calcular la contribución de las estructuras a la sostenibilidad. De hecho, aquí en el capítulo 2, aquí viene lo que es la definición como tal de sostenibilidad y destacar que cuando así se indique en el pliego de condiciones a requerimiento de la propiedad, pues las estructuras se proyectarán y se construirán de acuerdo con una estrategia para la sostenibilidad planteada según lo indicado en este artículo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es de obligado cumplimiento, pero sí que es preceptivo. Si decimos que lo vamos a hacer, pues es de obligado. Por otro lado, que sepáis que desde hace muchos años también tenemos el listado de impacto ambiental o análisis de ciclo de vida, que nos permite calcular el impacto ambiental originado por la construcción de una obra de edificación, desde las etapas de obtención de materias primas empleadas hasta el final del proceso de la construcción. ¿Vale? Aquí podéis ver
bueno, pues los 9 indicadores ambientales. Tenemos, como veréis, varios indicadores ambientales que son los que nos indican, que nos permiten valorar el análisis, el impacto ambiental, y 3 usos de recursos, ¿vale? Esto, cuando vamos a desglosarlo en nuestra partida del generador de precios, ¿vale? Como veis, pues aquí tenemos en cada una de las etapas del ciclo de vida, y aquí tenéis un poco desglosado en la etapa de fabricación, el suministro, transporte y fabricación del producto, en transporte del producto, parte de construcción, y en el proceso de instalación del producto. ¿Vale? Ahí viene desglosado, y bueno, que sepáis que podéis generarlo gracias a la información de las partidas del generador de precios. Por otro lado, en la parte de seguridad y salud, sí que bueno, el código estructural hace mención, y que todo lo relativo a seguridad y salud se sigue realizando según el anejo, según el Real Decreto 1627, ¿vale? Con lo que es con el que nos hemos basado para realizar nuestros módulos de seguridad y salud, el Open BIM, seguridad y salud, el programa que está en BIM Server Center, ¿vale? Nuestros módulos de seguridad y salud en general, ¿vale? En cuanto al tema de mantenimiento, deciros que existe un artículo también que hace mención al mantenimiento de las estructuras. Si ahora mismo, tal y como nos indica, si durante las labores de mantenimiento resulta necesario la reparación o refuerzo de la estructura, pues se realizará un proyecto que contendrá un plan de inspección y mantenimiento con los contenidos que, bueno, pues que aquí se indican, ¿vale? De hecho, si vamos a lo que es al manual de uso y mantenimiento, ¿vale? Aquí podemos ver que se ha incluido esa información. Vale, creo que estemos aquí. ¿Vale? Dentro del apartado de estructuras, ¿vale? Aquí mismo, ¿vale? Aquí tenemos, si durante las labores de mantenimiento resulta necesario, se realizará un proyecto, ¿vale? Eso ya viene incluido. Y bueno, pues para finalizar lo que es la parte de modificaciones, y tenemos que hablar del proyecto de demolición, ¿vale? Si antes se hablaba de adoptar cautela cuando existía riesgo estructural, ahora, siempre que exista un riesgo especial para la estructura, tenemos que realizar un proyecto. De hecho, recogemos en el capítulo 16 pues que la propiedad sea responsable de disponer de un proyecto específico para las actividades de demolición, siempre que se trate de una demolición de una estructura como consecuencia de accidente, incendio o sismo, se trata de una demolición de una estructura que incluya elementos a flexión con luces de 10 metros, que vienen a ser vigas, o con elementos verticales a compresión con alturas entre niveles superiores a 10, es decir, con pilares de más a partir de 10 metros. En cualquier caso, cuando se trate de estructura de hormigón pretensado y cuando se vayan a emplear explosivos. Pues visto esto, que sepáis que en el Open BIM proyecto de demolición, que ahora asociaremos al proyecto, a lo que es a la memoria del proyecto, en la parte de la memoria se incluye esta información, ¿vale? Pues para que lo tengáis en cuenta. Y ya ahora simplemente pues me quedaría pues comentaros, bueno, vamos a exportar toda la información del presupuesto, ¿vale? Como os he comentado antes, toda la información de todas las partidas que tengo en mi presupuesto me genera una documentación gracias al generador de precios, y esto, pues lo que voy a hacer con esta documentación es exportármela a un proyecto que me voy a crear, ¿vale? En la plataforma BIM Server Center. La plataforma actúa, digamos, actúa como para alojar los proyectos, y nos va a permitir trabajar en manera multiusuario, ¿vale? Multidisciplinar, de manera que si yo desde aquí exporto la documentación al proyecto BIM, ¿vale? Fijaros,
me dice, ¿qué quieres exportar? Las mediciones, el proyecto básico, el de ejecución. Desde aquí, que sepáis, porque muchos nos consultáis esto, desde aquí podríais configurar los listados, las plantillas de listados a la memoria del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy aquí a la carpeta de memoria, a la carpeta donde tengo mis listados, podría seleccionar pues, cualquier plantilla que yo haya modificado, pues, por ejemplo, con mi logo, con mi... ¿Vale? Pues podría seleccionarla y modificarla. ¿Vale? Visto esto, pues deciros que, bueno, podría configurar también datos de cabecera, aspectos de listado. Voy a exportar a un fichero que va a ser un fichero estándar, ¿vale? Voy a seleccionar un proyecto. No, voy a crear un nuevo proyecto, ¿vale? El proyecto se va a llamar 2 del 3. Va a ser un proyecto genérico, no visible, cerrado, ¿vale? Y aquí pues podría poner lo mismo, ¿vale? La descripción. Y voy a decirle aceptar. No, me la ha creado y ahora se le voy a seleccionar el proyecto y voy a vincularlo. ¿Vale? Lo tenía vinculado a otro proyecto, pero ahora lo he vinculado al que acabo de crear. Voy a decirle aceptar. Y lo que hacemos es exportar toda la información, ¿vale? Toda la información que he generado gracias al generador de precios y que está además actualizada al nuevo código estructural, me la voy a llevar al OpenBIM Memorias, porque yo voy a abrir OpenBIM Memorias y directamente voy a vincularlo al mismo proyecto. Vamos a ver, esto lleva un tiempo. Entiendo, Alicia, que como estás generando toda la documentación para diferentes apartados, el hecho de exportarlo a la plataforma en un proyecto colaborativo, pues permitirá pues, que el estudio de seguridad y salud lo haga un Correcto. colaborador, el proyecto de demolición lo puede hacer otro, la memoria lo puede Correcto. hacer otro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que la gran Sí. ventaja es que al exportar todo, pueden empezar a colaborar desde ese mismo momento, no es secuencial, sino que es en paralelo, todo el mundo puede trabajar. Correcto. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente. Ahora vamos a verlo porque vamos a ir, la exportación se ha completado con éxito. Si yo voy ahora mismo a la plataforma, me voy a ir a mis proyectos. Vale, vamos a ver porque aquí tengo el nuevo proyecto que he creado, ¿vale? Y ahora se estará subiendo la información, ¿vale? Ahora estará subiéndose la información, eso lleva un tiempo a veces, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, si yo voy aquí al proyecto, vale, ya tengo nueva aportación, medición y presupuesto, ¿vale? Perdón. Quería ir a contenido y dentro del contenido, pues aquí tengo todos los PDFs que me ha generado, ¿vale? Le he dicho seguridad y salud, le he dicho que me genera el básico y que no procedería porque si hago uno no hago el otro por el tema de, pero bueno, como es un ejemplo para que vierais, ¿vale? Aquí tendría toda la información y ahora lo que voy a hacer es abrir el OpenBIM Memorias, ¿vale? Y para eso, pues nada, voy a irme al escritorio y vamos a Vale, voy a crearme un fichero nuevo en OpenMI Memorias del código técnico, porque debe tenerse en cuenta, ¿vale? Que voy a decirle los dos. Debe tenerse en cuenta que el código técnico sigue vigente, ¿vale? Y tal y como pues, ha comentado Carlos, su aplicación será vigente en aquellos ámbitos pues, que no quedan cubiertos por el código estructural. De hecho, en el código estructural pues, eh, hace referencia bueno, al código técnico, ¿vale?
Muy bien, pues si os fijáis, yo he abierto OpenBIM Memorias y lo que le voy a decir es que me lo voy a vincular a un proyecto de BIM Server. Vale, si yo le digo, voy a seleccionar proyecto, ¿vale? Voy a seleccionar mi proyecto, este de aquí que he creado, ¿vale? Y le voy a decir aceptar. Y ahora me está indicando, seleccione los ficheros que desea incluir, ¿vale? Pues en este caso voy a incluir la parte de mediciones, lo importo y acepto. Vale, y aquí, como veis, pues tengo en cada uno de los apartados diga, todo aquello que me va a asociar, ¿vale? Si yo le digo ahora aceptar, me dice dónde se ha generado un nuevo documento, ¿vale? Digo aceptar. Muy bien. Pues aquí tendría lo que es el OpenBIM Memorias, ¿vale? Ya podría ir definiendo cada uno de los apartados y ahora vamos a ir a ver toda la información que me ha cargado, ¿vale? Pues nada, vamos a poner aquí, nada, vivienda, eh, nada, el objeto del proyecto, que es un residencial privado, ¿vale? Desde aquí podría bloquearlo, ¿vale? ¿Para qué? Pues para tener en cuenta que yo este apartado ya lo tengo cumplimentado, ¿vale? También podría, bueno, definir el emplazamiento, ¿vale? Y bueno, aquí en los agentes intervinientes, que sepáis que yo puedo cargar, si he hecho otras obras, desde aquí yo puedo importar, ¿vale? Importar los elementos guardados en disco y estos agentes, una vez los tengo definidos en una obra, los puedo importar para el resto, ¿vale? Podría ir definiendo todos mis agentes intervinientes, bloquear y comentaros que aquí en el marco legal aplicable, pues aquí tenemos el código técnico y aquí en otras normativas, pues vamos a añadir lo que es el código estructural y vamos a añadir también la que hace referencia a seguridad y salud en obras de la construcción. Barra 97, vale. Pues mirad, pues ya está, ya tendría lo que es la parte de datos generales. Vale, ahora vamos a comprobar pues la parte de proyecto básico de ejecución o básico, me da igual. Si Carlos, por ejemplo, hubiera exportado a este mismo proyecto la obra de CIPECAD, pues tendríamos cumplimentado también el apartado de seguridad estructural. ¿Vale? Ahora mismo, tal y como lo tenemos planteado, pues me va cogiendo pues dentro, como veis, ahora además en estas versiones tenemos en todos los apartados, tenemos la opción de poder asociar obra de BIM Server Center, ¿vale? Poder introducir un texto por el usuario, introducido por el usuario, PDF adjunto o bien mediante asistente, ¿vale? Por otro lado, comentaros que dentro de, bueno, pues si tenéis cualquier duda a la hora de dónde, de qué programa o de qué apartado, en este apartado de dónde me procede la información, de qué programa, pues nada, iríamos, por ejemplo, aquí que sepáis que en la web, en OpenBIM Memorias CTE, hay un apartado donde indica la procedencia, ¿vale? Y dentro de procedencia, pues va indicándonos, pues por ejemplo, sistema estructural de CIPECAD, sistema de acabados o sistema envolvente de OpenBIM Construction Systems, que como sabéis es un programa gratuito que nos va a permitir definir, digamos, todo el sistema de acabados. Por otro lado, bueno, pues aquí tendríais, ¿vale? Por ejemplo, evaluación de residuos sólidos, pues de CIPEDO, del MEP, del CIPENPLANBLIN. Vamos a ir asociando, ¿vale? Aquí tenéis toda la información. Vamos a ir a ver ahora la información que hemos asociado proveniente de Arquímedes, ¿vale? Tengo el pliego de condiciones, ¿vale? Con los apartados que hemos comentado anteriormente que se han modificado, ¿vale? Aquí estaría todo actualizado, ¿vale? Pues, por ejemplo, en las direcciones facultativas, en la definición y atribuciones y obligaciones de los agentes, aquí tendrías definido, pues eso, la dirección, el director de obra, ¿vale? Como nuevo agente interviniente, con nuevas obligaciones y responsabilidades. Luego aquí en las mediciones, pues tendríamos las mediciones. El presupuesto, pues por ejemplo, aquí en el anejo de justificación de precios, me lo está generando, vale. Aquí, pues en el anejo, pues tendríamos, por ejemplo, en el hormigón, las nuevas designaciones según el código estructural y los nuevos precios.
Y en los anejos de la memoria, ¿vale? Pues tenemos toda esa información de todos los documentos, ¿vale? Pues tendríamos que ir activando el estudio básico de seguridad y salud. Bueno, en este caso ya os digo que no procederían los dos a la vez, pero voy a asociarlo pues, para que estén las fichas, el plan de control de calidad, estudio de gestión de residuos, análisis de ciclo de vida, o bien, pues yo podría ir aquí a otros anejos y añadir, por ejemplo, no sé, una relación de detalles constructivos que pueda tener. A ver, por ejemplo, y aquí, pues, si no aparece como predefinido, pues podría definirlo yo, ¿vale? Nada, relación de detalles constructivos, ¿vale? Pues haría aceptar, ¿vale? Y ya lo tendría aquí, ¿vale? Cuando genero el PDF de la memoria, me aparecería en toda la relación de los detalles constructivos de mi obra, ¿vale? Y podría bloquearlo desde aquí. Bueno, pues aquí tendríamos el estudio de seguridad y salud, aquí tendría las fichas de prevención, por ejemplo, ¿vale? Aquí me importaría todo esto, el plan de control de calidad, ¿vale? Me está importando. Por ejemplo, el plan de control de calidad, pues aquí tendríamos los ensayos relativos al hormigón, ¿vale? Los residuos, el análisis de ciclo de vida, ¿vale? Todo esto, comentaros que, por ejemplo, aquí en anejos a la memoria, si yo quiero, puedo cargar también la información del proyecto de demolición, ¿vale? Si yo ahora mismo en OpenBIM voy a abrir el OpenBIM proyecto de demolición, vale, voy a abrir este proyecto. Vale. El proyecto de demolición no es más que, bueno, que es un asistente que nos va a permitir definir, digamos, cada uno de los apartados correspondientes. Y aquí en selección de proyecto, pues voy a seleccionar mi proyecto que he creado para hoy. Y aquí en modelo BIM voy a compartirlo. Al compartirlo al mismo proyecto al que está vinculado la obra de OpenBIM Memorias, pues ahora vamos a ver que cuando vaya al OpenBIM Memorias del código técnico, ¿vale? Me va a permitir asociarlo, ¿vale? Me lo va a asociar de manera automática, ¿vale? De hecho, voy a ir aquí, voy a decirle actualizar, ¿vale? Y ya lo tengo aquí para importar. Ya os digo que esto ocurriría también, pues si tengo obras, por ejemplo, de CIPECAD o de MEP, ¿vale? Aquí en proyecto de demolición, ¿vale? En la memoria, si recordáis lo que os he comentado, pues que en el apartado de estructuras, en el proceso de demolición, ¿vale? Pues habla de que sería necesario un proyecto en esos casos, ¿vale? Y con esto, pues si queréis, vamos a abrir un ejemplo. Últimos ficheros. Para que veáis pues, cómo asocia la información en el resto de los apartados. Vale, pues estoy en una obra, ¿vale? De una plurifamiliar. Si me voy, por ejemplo, al proyecto básico y ejecución, pues aquí tendría definido la sustentación del edificio mediante asistente. Tengo sistema estructural porque mediante asistente, pero como veis, podría ir generándome, ¿vale? Toda la información, ¿vale? Sistema de acabados. Aquí en cumplimiento, pues también tendría la información bien por asistente, bien por obra de BIM-Server asociada, ¿vale? En salubridad, protección, ¿vale? Y de esta manera simplemente pues tendría que generar los listados, ¿vale? Y simplemente exportaría la información, seleccionaría los documentos para generarme pues toda la información, ¿vale? Que necesito. Pues si voy a proyecto básico y le digo seleccionar documentos, o básico y ejecución,
Yo le puedo decir pues que quiero esto, 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 ¿vale? O las mediciones, y ya, por ejemplo, ¿vale? Una vez que yo se me está generando, ¿vale? Pues aquí tendría la memoria, tendría el índice, ¿vale? Todo esto, como sabéis, toda la información que generamos, podemos exportarla a PDF, ¿vale? Y es así, pues, como podríamos asociar de los diferentes programas y generar toda la memoria del proyecto eh, con la implementación del código estructural y, digamos, actualizada el código estructural y con toda la información que necesitamos y que ahora mismo se nos solicita. Pues con esto finalizaría un poco la charla, la presentación de hoy. Carlos, no sé si... Pues nada, muy bien, Alicia. Ya hemos visto la cantidad enorme de documentación que se genera, Sí, pues sí, gracias a que en el generador de precios, que es nuestra base de datos fundamental para generar toda esa documentación que has explicado, ¿no? Que sí, la correcto. vamos actualizando y manteniendo al día con la normativa. Y bueno, Eso algo es. que también es muy importante hoy día en la coyuntura actual, los precios pues ya sabemos cómo están variando, ¿no? Entonces, el código Efectivamente. estructural nos está permitiendo incluir todos esos precios actualizados en esas revisiones que vamos haciendo en los diferentes parches y que podemos consultar en la web de CIPE. Oye, pues en la 2022F se ha actualizado el generador de precios, tal, 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 tal. Entonces, todas esas partidas pues ya tienen unos precios actualizados, algo que hoy Sí, día pues lo vamos a tener que mantener sí, constantemente, ¿no? O sea que es pues sí, importante saber que en cualquier momento podemos regenerar toda la documentación, ¿no? Por lo que sea, correcto. porque en ese momento, cuando hemos hecho el proyecto, pues no se ha cursado, ¿no? Y luego se va a Nada, sacar a licitación, si es obra pública claro, o privada, da igual, claro. y vamos a tener la posibilidad de con la última versión, con la opción actualizar, ¿no? Y ir Efectivamente, desde aquí, poniendo procesos todo actualizar precios, claro. actualizaríamos la información. Actualizaríamos toda la información de manera pues que los precios estarían pues actualizados a fecha de hoy. O sea, y además, lo que he comentado también inicialmente, como tú apuntabas también, pues que tenemos los precios de mano de los fabricantes, porque cada vez se van animando más y tenemos, pues, por ejemplo, en el caso del hormigón, el fabricante Lafargue o que quieras que no, a veces cuando trabajamos van buscando los usuarios cada vez más, nos van pidiendo fabricantes determinados para ir a sus catálogos para resolver pues soluciones constructivas o detalles constructivos que tiene el generador de precios, que no he hablado de los detalles constructivos, pero es verdad pues que sí que tenemos un gran número de detalles constructivos muy actualizados pues a la demanda de hoy, pues como tema de madera, tema tema de aislamiento de origen vegetal, lo que son cubiertas verdes. Entonces, todos estos detalles constructivos, a ver si puedo, un segundito. Vale, todo lo que es este tema de detalles Muy bien. constructivos que cada vez pues van, digamos, solicitándolo nuestros usuarios, pues que tienen aquí la solución, la respuesta y el precio actualizado y con trazabilidad para luego llevárnoslo, ¿vale? A la documentación, al programa de Open Memorias. Exacto. Y cuando hablamos de BIM, pues hablamos de información, ¿no? Y la Efectivamente, información del modelo lo tenemos todo ahí incluido porque existe en el generador de precios y eso se es, traspasa a cada proyecto en particular con los parámetros que tú hayas elegido de cada partida, ¿no? Eso nos correcto. permite estar Mm, siempre al día. Muy bien, pues Alicia, Bueno, yo por mi nada, parte daría por terminada la reunión. muy bien. Creo que las preguntas que no hayamos podido responder, pues trataremos de ir respondiéndolas a cada uno de los que han hecho preguntas. Les Sí, por trataremos de privado responder podemos. por correo, por Sí, privado.
sí, y, por supuesto, agradecerles la asistencia, la paciencia por escucharnos sí, durante tanto tiempo. sí. Y por mi parte nada más, Alicia. Te dejo Vale, la pues despedida. igualmente. Pues nada, pues yo finalizar pues dando las gracias también a todos los usuarios, a todos nuestros clientes y no clientes que han estado escuchándonos. Gracias por estar ahí y nos oímos en la siguiente o nos vemos en la siguiente, ¿no? Hasta pronto Exacto. y que tengáis buen día. Continuaremos. Tenemos Eso, más estructuras el día 16 y tenemos otras también de NEP, de instalaciones y de gestión y documentación. Tenemos un ciclo que lo pueden seguir también porque está en nuestro calendario de encuentros en la web, está también en los blogs de Vinserver, en fin, que si no lo han recibido, pues siempre pueden ponerse en contacto con el comercial de su zona y pedirles la información o, como ya les digo, visitando el calendario de encuentros de la web de CIPE, ahí tienen todo. Muy muy bien, bien. pues muchas gracias y Gracias, que tengan buen gracias. día. Buen día, hasta luego.